Hola, hola a todos. En este video vamos a hablar de un tema muy importante y que se pregunta siempre, por si acaso, que son las reacciones adversas a fármacos o reacciones adversas a medicamentos, que se abrevian como RAM, ¿ya? Ahora, vamos a ver el eritema multiforme menor, el síndrome de Stevens-Johnson, vamos a ver la necrosis epidermolítica tóxica o NET, ¿ya? El eritema fijo o erupción fija o toxicodermia fija, ¿cierto? El síndrome de DRESS, que es importante, que es muy grave por si acaso, y el rash eritematoso inespecífico, que es la alteración más frecuente, ¿ya? Ahora, ¿qué hay que saber? Todas tienen en común que como son secundarias a un fármaco, su tratamiento incluye el suspender el fármaco, ¿ya? Ahora, empecemos con el eritema multiforme menor, ¿ya? En general, su clínica son lesiones en target, las lesiones en tiro al blanco, y eso es lo más importante por si acaso, ¿ya? O lo más característico. Ahora, habitualmente vienen sin el signo de Nikolsky, que vamos a describirlo en un rato más, pero ese es característico del NET, de la necrosis epidermotóxica, ¿ya? Generalmente no afecta a las mucosas, a diferencia del Stevens-Johnson, ¿cierto? Y habitualmente afecta menos del 10% de la piel, ¿ya? Ahora, lo más importante no es eso, lo más importante es que vienen con las lesiones en tiro al blanco y por eso está ahí de otro color, por si acaso, ¿ya? Ahora, su causa es el virus herpes simplex, eso es lo más frecuente, y en segundo lugar la reacción adversa a medicamentos, pero la que se pregunta siempre es la reacción adversa a medicamentos, por si acaso, ¿ya? Ahora, su tratamiento es simplemente suspender el fármaco, en el sentido en que per se no es una enfermedad grave, pero sí tiene riesgo de evolucionar a algo más grave si es que yo mantengo el fármaco, ¿ya? Ahí se ve la lesión en tiro al blanco, ¿cierto? Como con distintos halos de distinto color, ¿ya? Aquí se ven otras imágenes un poquito más solevantadas, ¿cierto? Ese es un eritema multiforme menor clásico, ¿ya? En este caso se ve uno un poquito más feo, en el sentido en que viene con un área ya más negra y puede tener algún poco de necrosis al medio, por si acaso, ¿ya? Pero esa es la imagen más frecuente, sería la que está en ese lugar, ¿ya? Ahora, el síndrome de Stevens-Johnson es el siguiente, este es más grave, es mucho más grave de hecho, ¿ya? Su otro nombre es eritema multiforme mayor, sin embargo quiero que sepan que no es una enfermedad que esté tan emparentada con el eritema multiforme menor, sino que está más emparentado con el NET, con la necrosis epidermolítica tóxica, ¿ya? Ahora, su clínica es afectación de las mucosas, aquí se afecta mucho la boca, en particular los labios, los ojos, igualmente la mucosa genital o la mucosa respiratoria, gastrointestinal, etcétera, o sea, puede venir ejemplo con hematoquesia, con hematuria, etcétera, pero lo más como frecuente es boca y ojos, por si acaso, ¿ya? Ahora, además viene con harta aparición de bula y de vesícula, en el sentido en que no es simplemente eritema y placa, sino que ya hay vesícula, ¿ya? Y esas dos cosas, la afectación de las mucosas y la aparición de bulas, es lo que lo caracteriza más, ¿ya? Ahora, habitualmente viene sin Nikolsky, en el sentido en que el Nikolsky es solamente del NET, ¿ya? Y habitualmente afecta entre un 10 y un 30% de la superficie de la piel, aunque puede ser más o puede ser menos, en el sentido en que, repito, lo que lo define es la afectación de las mucosas y las vesículas en general, ¿ya? Ahora, su causa en este caso es por reacción adversa a medicamentos, aunque igualmente puede ser secundaria a una infección, en particular por herpes, pero es mucho más frecuente por fármacos. Ahora, ¿qué fármacos? En general los antibióticos, en particular los beta-lactámicos, las cefalosporinas. Segundo lugar, los anticonvulsivantes, en particular la lamotrigina aquí en Chile, ¿ya? En tercer lugar, puede ser por AINES o por cualquier cosa, la verdad, ¿ya? Pero los que se han preguntado al menos ha sido los antibióticos en general, ¿ya? Pero cualquier fármaco puede darme cualquier reacción adversa a fármacos, esa es la verdad, ¿ya? Ahora, su tratamiento por regla general es suspender el fármaco, lo que habíamos dicho que se hacía en todas las RAM, pero además en este caso hay que administrarle corticoides endovenosos porque es una enfermedad muy grave y potencialmente letal incluso, ¿ya? Aquí se ve un Stevens-Johnson bien clásico con afectación de la boca, ¿cierto? En este caso se ve un Stevens-Johnson con afectación de la piel, aunque esa afectación es más inespecífica, así que va a ser la afectación de la boca o de los ojos lo que me diga que efectivamente hay un Stevens-Johnson y no otra cosa, ¿ya?
Aquí hay un Steven Johnson un poquito más grave, ¿cierto? En el sentido en que se formaron estas bulas, ¿cierto? Ahora, si esto mismo que se ve ahí tuviera Nikolsky, ya dejaría de ser un Steven Johnson y sería un NET, una necrosis epidermolítica tóxica, por si acaso, que es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Pero si está sin el signo de Nikolsky, es simplemente un Steven Johnson, ¿ya? El último tema de estos tres casos, el eritema multiforme menor, el Steven Johnson y la necrosis epidermotóxica, que se suelen enseñar en conjunto, es la famosa NET, ¿ya? Que es necrosis epidermolítica tóxica o necrolisis epidermotóxica o simplemente necrosis epidérmica tóxica, pero que se abrevie como NET, con eso estamos bien, ¿ya? En general, su clínica es afectación generalizada de la piel y mucosa, habitualmente más de un 30% de la piel, habitualmente más de un 50% de la piel, ¿ya? Que viene habitualmente con dolor, con vesícula y bulas, ¿cierto? Que a veces se vuelven hemorrágicas igualmente, que sangran, ¿ya? Este caso viene con el signo de Nikolsky, que hay que explicarlo bien, es que la epidermis se desprende ya sea de manera espontánea o bien al traccionarla con un dedo, ¿ya? En el sentido en que se ejerce presión con la yema del dedo en la piel sana, en el fondo, y se mueve y se ve cómo se desprende la epidermis, ¿ya? Ahora, este signo está en 3 enfermedades y solamente en 3 enfermedades, y hay que saberlas. Número 1, el NET, número 2, el pénfigo, y número 3, el síndrome de piel escaldada, por si acaso, ¿ya? Así que esas 3 hay que recordarlas y hay que saberlo, ¿ya? Ahora, como les decía, habitualmente viene con una afectación de al menos el 30%, y así que si bien esto ayuda un poco, el eritema multiforme menor es menos del 10%, el NET es más del 30% y el Steven Johnson está entre medio, pero repito, lo que hace la diferencia es el signo de Nikolsky para el NET, la afectación de las mucosas y las bulas para el Steven Johnson y las lesiones en tiro al blanco para el eritema multiforme menor, ¿ya? Su causa es reacción adversa a medicamentos, en este caso muy grave. Aquí ya no es por herpes, es solamente por medicamentos, los mismos medicamentos del Steven Johnson, dígase antibióticos, anticonvulsivantes, AINES, etc., ¿ya? El manejo se hace en la UCI, en el sentido en que es un cuadro muy grave que eventualmente se afecta a la vía aérea también, las mucosas intestinales, genitourinarias, etc., puede ser muy grave de verdad. Aparte se cae la piel a pedazos, así que hay que asegurar una buena hidratación, un buen manejo de las heridas en general, así que se va a la UCI, ¿ya? Y el manejo incluye el suspender el fármaco, el dar los corticoides endovenosos, igual que en el Steven Johnson, pero además se agrega la inmunoglobulina G en alta dosis como una forma de detener esta respuesta inmune tan agresiva en contra de la piel, ¿ya? Aquí se ve un caso con el signo de Nikolsky como espontáneo, ¿cierto? Aquí se ve una NET como más clásica, con algunas áreas como violáceas, más que hay el signo de Nikolsky igualmente en algunas zonas en que se ve la epidermis que está desprendida, ¿ya? Ahora, el siguiente es el eritema fijo, que es lo mismo que la toxicodermia fija o erupción fija secundaria a medicamentos, que es una manifestación rara y que no es grave por si acaso, pero hay que conocerla porque entra. Su clínica es una placa habitualmente redonda u ovalada, ¿ya? Que puede estar en cualquier parte del cuerpo, aunque lo más frecuente es que esté en el tronco o en las extremidades, pero en verdad puede estar incluso en la zona genital, en donde sea, ¿ya? Que habitualmente o es roja, eritematosa, ¿cierto? O viene de un color como más lila, más violáceo, ¿ya? Pero lo más importante de todo es lo que está acá, que al tomar el fármaco por segunda vez, esto vuelve a aparecer en el mismo lugar y de ahí viene su nombre de fijo, en el sentido en que, ejemplo, me sale en el tronco, después de 5 años vuelvo a consumir el mismo medicamento y me sale en el mismo lugar del tronco, ¿ya? Así que de ahí viene su nombre, ¿ya? Su causa es una reacción adversa a medicamentos, que ya dijimos que era infrecuente, y como no es algo grave, el tratamiento por regla general es simplemente el suspender el fármaco y advertirle que no puede volver a usarlo, en el sentido en que el riesgo de las reacciones adversas en general es que pueden evolucionar a una reacción más grave, ¿ya? Aquí se ve 2 ejemplos, ¿cierto? Uno en el tronco, otro en las extremidades, y el del brazo ahí se ve de ese color como más violáceo, más lila, por si acaso, que es bien característico esto,
¿ya? El siguiente es el exantema eritematoso inespecífico, ¿cierto? Que es lo mismo que el rash eritematoso inespecífico, que habitualmente se describe como un rash maculopapular, ¿ya? Sepan que su clínica es un rash inespecífico generalizado, ¿cierto? Acuérdense que su causa puede ser por reacción adversa a medicamentos, puede ser por virus, ejemplo por una mononucleosis, por un sarampión, por lo que sea, puede ser por enfermedades autoinmunes como el lupus, la vasculitis, la artritis reumatoide, ¿cierto? Pero sepan que de las reacciones adversas a medicamentos, esta es la más frecuente y habitualmente la menos grave, ¿ya? Ahora, su manejo por regla general es simplemente suspender el fármaco en el sentido en que está este riesgo de evolucionar a algo un poco más grave, ¿ya? Pero fíjense, ¿cómo hago para diferenciarle a un Steven Johnson de alguna de las otras cosas? En el sentido en que simplemente viene con el rash sin ninguna otra cosa adicional, ¿ya? Aquí se ve un rash en el tronco, ¿cierto? Acá se ve en las extremidades, ¿ya? En este caso es un rash como un poquito más generalizado, más tupido, ¿cierto? Algún grado de eritrodermia, ¿ya? Aquí se ve otro rash igual bien tupido, pero todos se caracterizan por ser bastante inespecíficos y todos fueron secundarios a un fármaco, así que lo importante es advertirle que es alérgico al fármaco y que no puede seguir usándolo, ¿ya? Ahora, el último es el síndrome de DRESS, ¿ya? Que acuérdense que significa Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms, o sea, es una reacción a fármacos con eosinofilia, y eso es muy importante, más síntomas sistémicos, sepan que es muy grave, ¿ya? Su clínica habitualmente no es inmediata, no es al día siguiente de haber consumido el fármaco, sino que varios días después, ejemplo, 1 o 2 semanas después de haber estado con estos fármacos, ¿ya? Viene con una reacción de tipo cutánea de cualquier tipo, ejemplo, un rash inespecífico, ejemplo, una reacción vesicular o lo que sea, ¿ya? Más eosinofilia, que eso ya asusta mucho, así uno me dice un rash con eosinofilia en contexto de los fármacos, eso es muy grave, ¿ya? Más el compromiso sistémico, que lo más frecuente es que venga con hepatitis, que es lo más frecuente y más grave al mismo tiempo, con la nefritis intersticial, que la vimos en algún momento, que venía con rash, con fiebre y con la eosinofilia, ¿ya? Con fiebre, con adenopatías, con artralgias, etcétera, en el fondo con una afectación sistémica, ¿ya? Ahora, su causa es una reacción adversa a medicamento, es muy grave. De hecho, se dice que el Steven Johnson y el NET más el síndrome de DRESS son las dos reacciones más graves, junto con la erupción pustular generalizada secundaria a fármacos, pero el DRESS y el NET son las más graves por si acaso, y viene con una letalidad de más o menos un 10%, o sea, de verdad que es muy grave, hay que hospitalizarlo, hay que manejarlo en la UCI, etc., ¿ya? Su manejo por regla general es suspender el fármaco más los corticoides endovenosos, aquí hay que darlos sí o sí, habitualmente como pulsos de metilprednisolona, ¿cierto? Más que hay que hacerle soporte de la insuficiencia renal, de la hepatitis, etc., ¿ya? Ahora, sepan que además tiene riesgo en un porcentaje no despreciable de evolucionar a una enfermedad autoinmune, ejemplo, a una nefritis como autoinmune crónica, a una hepatitis crónica, etc., ¿ya? O sea, no solamente que es grave y me puede matar ahora, sino que puede que sea algo que a pesar de haber suspendido el fármaco, evolucione a algo autoinmune crónico, o sea, en el fondo es muy malo, ¿ya? Aquí se ve un rash eritematoso inespecífico, pero en este caso venía con una hepatitis y con la eosinofilia, así que ya deja de ser un rash inespecífico y se transforma en un DRESS, ¿ya? En un síndrome de DRESS, ¿ya? Ahora, algunas otras reacciones adversas a medicamentos son cualquiera, en el sentido en que las RAM se pueden presentar de cualquier forma, como psoriasis, vitíligo, alopecia, las reacciones acneiformes, la urticaria, una reacción tipo rosácea, etcétera, lo que ustedes quieran, ¿ya? Lo único que hay que saber de esta lista es que las acneiformes vienen sin los comedones, en el sentido en que si es que hay comedones, eso es un acné propiamente tal. En cambio, si es que viene solamente con las pápulas y las pústulas en las zonas del acné, en la cara, en el pecho, en la espalda, eso es una reacción acneiforme, no un acné, ¿ya? Y bueno, esa fue esta clase, nos vemos en el siguiente tema, que les vaya muy bien.